Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 21 de febrero del 2023 y el 15 de febrero pasado, Gary McKinnon fue entrevistado por el presentador del canal de YouTube Seeker of Truth. En esta entrevista, hablaron de, por lo que es más conocido Gary McKinnon, que es por haber hackeado supuestamente computadores de la NASA y algunos computadores militares, también de la Marina, y haber encontrado información sobre naves extraterrestres o naves terrestres de algún tipo de programa espacial. Programa espacial que, dicho sea de paso, no es conocido públicamente. Pero muchas de las cosas que dijo Gary McKinnon confirmaron durante esta entrevista algunos datos que siempre han estado dando vueltas en la internet, y por eso queríamos compartir con ustedes esta información. Como decíamos, la entrevista fue publicada en el canal de Seeker of Truth, así se llama el canal. Vamos a dejar, como siempre, el link en un artículo de divulgaciontotal.com para que lo puedan ver los que sepan inglés por completo. Esto fue publicado el día 15 de febrero. La entrevista fue una conversación muy informal y algunos de los datos más importantes que Gary compartió nos sirven, como dije, para aclarar ciertos puntos de su historia, ahora confirmado por él mismo. Fue arrestado Gary McKinnon, como recordarán, por acceder de manera remota a archivos en computadores de la NASA y computadores militares de los Estados Unidos. Esto fue a fines del 2001, que él tuvo acceso a esos computadores, y en marzo del 2002 fue que lo arrestaron. Lo primero que cuenta Gary McKinnon es que pudo obtener acceso a los computadores de NASA, específicamente del edificio número 8 del Johnson Space Center en Houston, que es usualmente es misión de control, control de las misiones de la NASA, ¿no? Este acceso al edificio 8 del Johnson Space Center fue de interés de Gary McKinnon debido a que, para empezar, dijo que la seguridad de los sistemas era casi inexistente. Fue muy fácil para él entrar. Las contraseñas que usaban para esos sistemas eran contraseñas en blanco o usaban la palabra password, que es pues contraseña en inglés, o a veces usaban el mismo nombre de usuario repetido como contraseña para esos sistemas. Entonces, él mismo dice que prácticamente él no considera que haya hackeado los computadores a los que tuvo acceso, sino que más bien dice que él usaba un software que le permitía escanear o probar varias combinaciones de contraseñas, y de esa manera obtenía acceso. Así que técnicamente no era un hackeo, sino que entraba con las contraseñas de baja seguridad ya establecidas. En los computadores del edificio 8 del Johnson Space Center, su interés era ver las imágenes no manipuladas por la NASA, ya que había leído con anticipación las declaraciones de una de las denunciantes del Disclosure Project del Dr. Stephen Greer en el año 2000, ¿no? Estamos hablando específicamente de Donna Hare, una especialista en fotografía, quien había trabajado justamente en el edificio 8 del Johnson Space Center en Houston. Esta señora vive actualmente en Austin, Texas. Y ella decía que en esa época, algunas fotografías, ella estaba encargada de revisar las fotografías que venían de las sondas para ver si había alguna anomalía, algún problema, pero ella también llegó a confirmar durante el Disclosure Project de Stephen Greer que muchas fotografías se retocaban, porque la NASA no quería que mostraran ciertos objetos extraños. Al encontrar un folder, Gary McKinnon dice que él dijo, yo ya tengo acceso a los computadores de NASA en el Johnson Space Center, así que voy a revisar. Y encontró, primero dice que hizo un escaneo básico de qué computadores eran los que estaban específicamente en el edificio 8, y encontró en el primero que encontró, de aproximadamente una docena que había en ese edificio específicamente, encontró un par de imágenes
o un par de folders que aparentemente estaban nombrados como imágenes en crudo o no retocadas. Y bueno, en uno de los folders había un par de imágenes. Quiso descargar una de ellas, pero la imagen era de un gran tamaño, 250 megabytes aproximadamente, gran tamaño para la época, obviamente, ¿no? Y usando el computador de esa época y un modem dial-up, es decir, un modem que se comunicaba a través de línea telefónica, el descargar esa imagen con un modem de 56 kilobits por segundo de esa época, velocidad de esa época, le iba a tomar pues horas. Así que solo hizo doble clic a la imagen y la imagen empezó a aparecer en la pantalla. Y esa fue la imagen en la que él dice que veía, primero se veía todo oscuro, después veía la curvatura de un planeta que él se imagina que sería la Tierra. Y sobre ese planeta se veía una nave alargada, no tenía ningún tipo de ventanas, era como un cigarro, y en cada extremo, tanto arriba como abajo, había como domos. Ese es el tipo de nave que vio. Esto se parece pues a la descripción de alguna de las naves que dice Corey Goode haber visto durante su tour del programa espacial secreto. Ahora, esa fotografía aparentemente estaba sin retocar y solo él la pudo ver, no pudo descargarla porque la transferencia, como dije, iba a tomar pues horas, no iba a tener el tanto tiempo. Usualmente él Gary indica que trataba de acceder a los computadores en las horas en que supuestamente no habrían trabajadores utilizando esos computadores. Y bueno, esa nave se veía flotando en esa imagen. Pero un día, al darse cuenta, al estar viendo imágenes, se dio cuenta más bien que el cursor en la pantalla del computador que él estaba usando comenzaba a moverse, lo cual indicaba que pues alguien estaba usando ese computador, y aparentemente ese fue el momento en que se dieron cuenta que él había estado ingresando y había estado viendo archivos dentro de esa computadora. Los operarios de NASA lo habían visto entonces, ¿no? Que había estado revisando datos en sus sistemas. Todo esto fue a fines del 2001, en que descubrió la fotografía del OVNI y también revisó algunos otros documentos en computadores militares. Como él dice, pues bueno, la NASA supuestamente es una agencia del gobierno de Estados Unidos, pero en realidad está manejada por militares, ¿no? Y en marzo del 2002 es que lo arrestaron, es decir, aproximadamente 3 a 4 meses después de haber tenido acceso. Los que lo arrestaron eran miembros del NHTCU o NHTCU, ¿no? Es el National High Tech Crime Unit o Unidad de Crimen de Alta Tecnología Nacional de Reino Unido. Ellos fueron a arrestarlo a pedido del gobierno de los Estados Unidos. Dice que lo descubrieron a través de la dirección de la cuenta de acceso a internet que tenía su novia con British Telecom. La cuenta estaba a nombre de su novia, con quien él vivía en ese momento. Obviamente, dice, su novia lo dejó después de todo incidente, todo el incidente con esto del arresto incluso, ¿no? En esa casa, McKinnon vivía con su novia, la tía de la novia y 2 hijos de la tía. Así que todos sufrieron el estrés de lo que significó el arresto, la búsqueda de todos sus dispositivos electrónicos en la casa, que en esa época, dice Gary McKinnon, era solamente prácticamente los computadores, ¿no? Pero el estrés del arresto y que revisen todo en la casa pues fue horrible, ¿no? Dice que en ese momento él tenía 6 computadores, 3 de los cuales eran de él y otros 3 que eran de sus amigos. Él estaba arreglándolos. Revisaron toda la casa, todas las cosas. La computadora que él usaba, es más, dice que no era de él, era de su novia en realidad. También le preguntaron sobre la lista que logró ver durante la entrevista, ¿no? La lista, y con respecto a eso respondió que sí es cierto que él descubrió una hoja de cálculo con en realidad 3 listas. En una hoja de cálculo habían 3 como viñetas o tabs, y una era tenía algo así como un titular
de oficiales no terrestres, en donde habían nombres y rangos de oficiales. La otra lista era una lista de naves y la otra lista era una lista de transferencias de aparentemente de algún tipo de carga, tanto de nave a nave como de flota a flota. Y los materiales, no está él muy seguro de qué cosa eran, pero dice que él vio lo que parecían ser nombres de químicos, nombres muy exóticos de químicos raros, ¿no? También confirmó que la hoja de cálculo con los nombres de los oficiales no terrestres, las naves y las transferencias de material nunca se han publicado, ya que su hard drive, el disco duro de su computador, fue directamente a la ONI, o la Office of Naval Intelligence, en Washington, D.C., es la Oficina de Inteligencia Naval de Washington, D.C. Así que nunca se logró publicar esa lista. Él nunca la publicó. Así que no existe una lista oficial, no existe una fotografía ni nada al respecto. Un dato que Gary McKinnon aclaró es que debido a los rumores que corrieron en un foro de internet, siempre le adjudican a él el haber descubierto una flota espacial secreta cuyo nombre en el momento de la entrevista no pudo acordarse. No se acordaba Gary McKinnon del nombre de la entrevista. Perdón, del nombre no de la entrevista, no se acordaba del nombre de la flota espacial secreta que le adjudican. En ese momento no logró acordarse, pero en realidad nosotros creemos que se estaba refiriendo en realidad a lo que todo el mundo conoce ahora como Solar Warden. Y Gary dijo que si bien es cierto, él vio esa hoja de cálculo y él mismo no se acuerda si la lista de nombres decía oficiales no terrestres o la hoja de cálculo en sí se llamaba oficiales no terrestres, no se acordaba, pero sí estaba la lista de oficiales, la lista de naves y la lista de transferencias. Pero nosotros pensamos que se estaba refiriendo a Solar Warden. En ningún momento logró acordarse del nombre Solar Warden. Dice Gary McKinnon que ese rumor de que él descubrió Solar Warden empezó en un foro de internet llamado ATS o ATS, que son las siglas de Above Top Secret Forum, un foro que se llama Above Top Secret. Dijo que él ha pasado mucho tiempo aclarando tanto en YouTube como en la web en general que él nunca vio ese nombre de esa flota espacial secreta, es decir, lo que nosotros pensamos que es Solar Warden, ¿no? Ahora, dice que cuando fue arrestado, la gente del grupo británico del NHTCU, que es esta unidad de crimen de alta tecnología británica, ¿no? Le dijeron que máximo le podrían dar pues quizás 6 meses de cárcel o incluso ni siquiera cárcel sino haciendo servicio comunitario. Pero luego que esta gente de ese grupo británico fue a Washington y hablaron con los líderes máximos de la Marina de los Estados Unidos, al regresar estaban como muy asustados. Y en noviembre del 2022, eso fue en noviembre del 2022, luego del arresto, ¿no? En marzo, en noviembre del 2022 comenzaron ya las amenazas de extradición a los Estados Unidos y la posible sentencia aumentó de 8 a 20 años en alguna cárcel de los Estados Unidos. Parece que los oficiales, los líderes militares de Estados Unidos querían usarlo a él como un ejemplo para darle una sentencia muy drástica, muy dura, para que nadie más se atreva a hacer lo mismo. Dijo que además lo que prácticamente lo salvó de la extradición y con lo cual quedó libre fueron reportes médicos que lo diagnosticaron como claramente obsesivo, una obsesión que es aparentemente a veces compulsiva y que está dentro del espectro de lo que se conoce como el síndrome de Asperger, que es considerado un tipo de autismo. Entonces, debido a este diagnóstico médico que le hicieron diferentes médicos,
felizmente ya quedó libre y Theresa May dice que fue la que desechó los intentos de los Estados Unidos por extraditarlo. Y al preguntarle sobre su vida actual, dijo que estaba muy contento en la actualidad. Bueno, dice que lo primero que hizo en el 2012 fue que quedó prácticamente libre ya. Lo primero que hizo fue llorar como un bebé después de tantos años de estrés, tanto él como su familia. Y dijo que ahora, 2 años después que quedó libre, ya estaba empezando una compañía. Se dedica él con su negocio a ayudar a otros negocios, a negocios pequeños, a lograr estar en los resultados de Google en la primera página, ¿no? Esto se llama Search Engine Optimization. Es algo así como lograr que sus clientes se aparezcan en la primera página de Google cuando alguien busca por los servicios o productos que sus clientes venden, ¿no? Entonces a eso se dedica él con su compañía, y también dijo que está empezando a través de una organización, no sabemos si es otra empresa, a hacer experimentos con antigravedad, ¿no? Aplicando lo que él dijo que es alto voltaje a ciertos condensadores y viendo si es que de esa manera puede lograr la antigravedad. A eso se está dedicando Gary McKinnon en la actualidad. Dijo que ya se había comprado su casa y que tenía algo así como un almacén atrás de su casa, así que está aparentemente ya tranquilo, ya no ha sido fastidiado por ninguna autoridad, aunque sin embargo dijo que su orden de arresto todavía sigue vigente, pero ya no pueden extraditarlo. La orden de arresto sigue vigente en Interpol, dijo, porque en un momento el entrevistador le hizo la pregunta si pensaba que lo podrían contratar más bien los estadounidenses como hacker, y él inmediatamente dijo que no, ¿no? Al menos él no pensaba que pudieran siquiera ofrecerle un trabajo mientras esté la orden de arresto todavía vigente, a pesar de que ya quedó libre según las leyes británicas. Y bueno, este es básicamente el resumen. Hay muchos otros datos interesantes que, si saben inglés, pueden ir a ver la entrevista original, y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver que hay muchos datos, como lo de SolarWarden, que pensábamos que habían sido descubiertos por Gary McKinnon, y él mismo dice que no, ¿no? Él nunca vio el nombre SolarWarden. Es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, esa es toda la información con respecto a Gary McKinnon. Esperamos que esto haya sido de interés. No se olviden, nos comunicaremos en el próximo video. Síganos en divulgaciontotal.com y será hasta entonces. Cambio y fuera.